Y estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Nuestra querida Mónica Sarazúa está en la casa para hablarnos justo de ansiedad por ejecución. Pongan mucha atención. Moni, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy feliz de estar con ustedes y de hablar de un tema tan importante. Sí, y yo le decía, ¿acaso es que cuando vas a tener esta interacción sexual de pronto te da una ansiedad que te imposibilita el hecho de tener este acto? ¿Es así o no es así? Sí, es justamente eso. Y vámonos un pasito para atrás. Va. ¿Qué es ansiedad? Bueno, ansiedad es esta parte adaptativa que tiene todo ser humano y que tiene de hecho los animales y todos, porque es esta parte que te adaptas y que reaccionas como lucha o huida, o también se llama fight or flight. Entonces, ¿qué es esto? Que estás como a la expectativa de que algo va a pasar y te tienes que echar a correr o tienes que luchar por tu vida. Entonces, la ansiedad es esto, o sea, nos puede pasar en cualquier aspecto de la vida. La ansiedad de ejecución puede pasar también en cualquier aspecto, ya sea para, por ejemplo, alguien que es orador, alguien que es deportista, o sea, puede pasar en cualquier situación, pero también pasa en el área sexual. ¿Y qué sucede cuando nos da ansiedad por ejecución en el área sexual? Wow, pues obviamente no hay la cooperación, ¿no? Es que imagínate que vas a empezar el acto sexual con una persona y de repente te paniqueas y entonces ya el cuerpo como que se pone, o sea, pues sí, literal, listo para huir. Esto no es exclusivo de los hombres, pero sucede mayormente en el género masculino, pero también sucede en el género femenino. En el género femenino, ¿qué pasa? A veces da miedo, bueno, no da miedo, o sea, como que causa conflicto esta parte del orgasmo, porque igual y si llegas al orgasmo muy rápido, entonces quiere decir que o eres fácil o que has tenido muchas parejas o un montón de cosas que no son ciertas. Y entonces, ¿qué pasa? A la mujer le da esta ansiedad de ejecución y se bloquea y nunca llega al orgasmo y esto puede pasar. ¿Qué pasa con un hombre? Bueno, en ansiedad de ejecución en un hombre puede ser disfunción eréctil, puede ser eyaculación precoz, puede haber muchas cosas. Entonces, hay un sinfín de razones por las cuales puedes dar la ansiedad de ejecución y hay muchas formas en las cuales se puede presentar. O sea, simplemente puede ser que se paniquee y se bloquee y entonces su cuerpo y el resto de su persona no reaccionan a este acto que quiere llevar a cabo porque está en crisis. Claro, y yo creo que sí se nota aún más en un hombre que en una mujer. Digo, no, esto no quiere decir que no les pase, ya no lo explicaste que sí, pero visualmente puedes percatarte que un hombre le está pasando, ¿no? Sí, más. Y es mucho más común. O sea, no es exclusivo de un género que del otro, pero es mucho más común que suceda en los hombres porque hay muchísimo más presión, sobre todo por aquello de las películas porno que duran 1000 años, de que tienen un miembro enorme. Sí, claro. O sea, hay muchísima desinformación. ¿Y qué pasa? Entonces tienen toda esta información errónea en la cabeza y todo esto empieza a dar estrés, empieza a dar ansiedad y es como no voy a cumplir con las expectativas de mi pareja. Exacto, y de pronto digo, algunos deciden tener un poco más tacto de esto, algunos no lo hablan, pero hay otros también que dicen, oye, o sea, ya tan rápido, no vamos a tener, o sea, sí hay comentarios que pueden llegar a bromar y hacer como ese, pues darle ese punto extra para que tenga esa ansiedad, ¿no? Sí, o yo estoy esperando una penetración que dure X cantidad de minutos y es como, ¿cómo voy a lograr eso? Y entonces, ¿qué pasa? Pues es una forma de meterse solito el pie porque la cabeza empieza a dar vueltas y cuando metemos a la cabeza ya no podemos hacer. ¿Esto también se puede considerar como, o sea, un problema sexual tal cual? Sí, porque es la base de muchas disfunciones sexuales. Entonces, la ansiedad de ejecución, lo que sucede es que de repente, ya sea hombre o sea mujer, si empieza la cabeza a decir, híjole, va a pasar esto y esto y esto, o no puedo permitir que pase esto, entonces ahí ya empieza una disfunción, porque si cada encuentro sexual es lo mismo, ¿qué pasa? Que el cuerpo se empieza a habituar a que esa es la forma de reaccionar. Entonces, solitos nos estamos metiendo el pie, pero es por muchas ideas erróneas. También puede ser como toda la parte religiosa, que de repente la religión dice, no, pues es que hacer tal cosa no es correcto, no está bien, y a la hora que vamos a por ejemplo, no puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y si lo vas a hacer, la cabeza empieza, es que no se puede, no se debe, por esto, y entonces el cuerpo se bloquea. Claro. ¿Qué pasa con las siguientes veces que esto suceda y la cabeza vuelve a empezar con el mismo diálogo? Pues bueno, de repente el cuerpo ya su forma de reaccionar es cuando voy a empezar el acto sexual con una pareja, me bloqueo. Y entonces ya el cuerpo se acostumbra a que esa es la forma de funcionar. Oye, y es muy curioso porque algunos hombres o algunas mujeres van a decir, es que cuando yo estoy sola o solo y tengo este contacto conmigo, me estoy masturbando, tengo este placer que yo genero, todo bien. El
problema es cuando yo estoy con alguien más, ¿no? Es la presión 100%. Sí, entonces es esta presión, la desinformación, el hecho de querer llenar las expectativas tanto propias como de la pareja, porque a veces la pareja ni siquiera dice nada, pero es como, no sé, me gusta tanto que quiero durar muchísimo, y entonces ahí es donde también empieza esta parte en la cabeza y pues ya también se corta el flujo de cómo reacciona el cuerpo y de dejarnos llevar. Vamos a hablar del autoplacer, autoerotizarse, querida. Eso también puede ser un factor para que te guste tanto como tú lo haces y tengas una expectativa súper alta, que cuando llegas con la otra persona sea el que el motivo de tener esta ansiedad o el bloqueo de decir, híjole, es que no me está dando el placer que yo necesito y que yo estoy acostumbrada, entonces pues no. ¿Eso también podría llegar a ser? Puede suceder, no es tanto, pero sí puede ser un factor, por supuesto que puede ser un factor. Por ejemplo, otro factor puede ser que, no sé, estar con una pareja y decir, es que su ex era esta persona maravillosa porque era muy guapo, porque era todo un cemental, porque era todo una persona así inalcanzable, y yo como voy a poder darle todo el placer que sentía con la expareja, ya, bye. Ya con eso lo traumaste de por vida. Oye, pero es que también son pláticas que habría que cuestionarnos, porque es de ambos lados, pero creo que los hombres se ven más afectados con esto, querida. Porque, insisto, se nota, ¿no? Se puede ver. Con una mujer de pronto puedes recurrir al voy a fingir, voy a hacer mil cosas, pero con un caballero hay que medir realmente qué tan importante es dar este tipo de información, ¿no? Bueno, es que sabes que a veces pasa cuando eran amigos o eran muy, muy amigos de inicio, que le contó así de, ay, fíjate que tengo este novio con el que me va súper bien sexualmente, y después se convierten en una pareja, entonces ya está implantado esto. Pero sí, o sea, si realmente no es necesario que la pareja sepa cómo eran con las anteriores parejas, ya sea que haya sido muy bueno o que haya sido muy malo el sexo, no es necesario hablar de eso, sino es empezar a construir desde esta nueva relación de pareja, porque todos somos diferentes, todas las parejas son diferentes, y no podemos compararnos a nosotros con la pareja de hoy, con nosotros mismos de la pareja de antes y con nosotros mismos de la pareja después. Entonces, como no podemos compararnos a nosotros, tampoco podemos comparar a nuestra pareja, porque nunca va a ser igual. No, y mucho cuidado con esto. Ahora bien, ¿cómo se trata la ansiedad por ejecución? Bueno, pues necesitamos empezar a tratar el autoestima de la persona, necesitamos empezar a ver qué es lo que lo está disparando, de dónde está saliendo esta ansiedad, qué es lo que está haciendo que esta persona se empiece a poner ansiosa. ¿Es una idea errónea? ¿Es desinformación sexual? ¿Qué es? Para que a partir de ahí se trate, porque no todas las razones por las cuales da ansiedad de ejecución se tratan de la misma manera. Depende de qué sea lo que lo está disparando, para que de ahí empecemos a ver, ok, qué tenemos que ir rascando, qué tenemos que ir buscando, para ir resolviendo como todo lo que está de base en este caso en específico. Ok, y ese tipo de padecimientos o de situaciones, ¿se trata con una sexóloga, con un sexólogo, con un psicólogo, con qué tipo de persona? Idealmente un psicólogo, sexólogo, sea hombre o mujer, es irrelevante, con quien se sientan más a gusto. Hay mujeres que se sienten más cómodas platicando con mujeres, que se sienten más cómodas platicando con hombres, y al revés. Entonces, con quien ustedes se sientan más cómodos, si te sientes más cómodo de abrirte con género femenino, género masculino, es irrelevante, pero como esto no tiene nada que ver con la parte fisiológica, no necesitas a un sexólogo que tenga de base medicina, necesitas un sexólogo que tenga de base psicología, y puede ser cualquier de los dos. Idealmente con sexólogo, porque tenemos información como mucho más profunda y para tratar este tema, pero también se puede tratar con psicólogo. Vale, perfecto. Hay que buscar ayuda porque no está bien vivir así. Imagínate, te incapacita de aquí para todos tus encuentros sexuales y no está padre. Ahora bien, hay algunos que dicen, con esta persona me pasa, pero con otra no. También habría que analizar por qué, ¿no? Claro, y también hay mucha gente que dice, es que nada más me está pasando a mí. Seguramente que soy la única persona a quien le pasa esto y a quien se paniquea y ya no le funciona el cuerpo. No es cierto, le pasa a muchísimas personas, muchísimas más de las que creemos, pero la gran mayoría no buscan ayuda y viven frustrados durante muchísimo tiempo. Entonces, por favor, si empiezan a ver que les está pasando algo así, que les está costando mucho trabajo, que su cabeza les está dominando, busquen ayuda, no pasa nada, y es mucho más fácil dedicar unas cuantas sesiones de terapia a dedicar unas cuantas sesiones a un mal sexo o a una mala interacción sexual, y entonces esto sí desgasta la relación de pareja. Ir a terapia ayuda a que la relación de pareja crezca. Vivir con ansiedad, todo lo contrario. Definitivamente no. Pero bueno, querida, muchísimas gracias por este tema. Lo pueden encontrar a través de las redes sociales y contacto de Mónica, con gusto nos escriben y lo podemos canalizar. Gracias, Mo. Gracias.